Ein letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick, ganz ohne Glanz. Das Feuerwerk am Horizont malt unsere Schatten auf Beton. Querría hablarles de la Gates Foundation y la crisis del coronavirus. Para hacerlo voy a usar observaciones tomadas de Weber, de Max Weber, y de su concepto de dominación legal y de su concepto de dominación mediante la constelación de intereses. La Gates Foundation donó 250 millones a la Organización Mundial de la Salud para pagar investigación que permita obtener rápidamente una vacuna contra COVID-19. Esta colaboración con la Organización Mundial de la Salud es solo una de las muchas que la Gates Foundation tiene con ellos. La Organización Mundial de la Salud recibe cientos de millones de dólares anuales de la Gates Foundation, que es el segundo donante. La fundación gasta unos 5.000 millones anuales y de ellos la mayor parte se dedican a un programa de Global Health. Y esto le ha ganado muchas críticas a la Gates Foundation, porque muchas de dichas críticas se refieren a la falta de transparencia en lo que hacen y se refieren también a la excesiva influencia que la Gates Foundation ejerce sobre el ámbito de esta política de Global Health. La palabra transparencia me lleva a una observación de Weber en referencia a la dominación legal. Él comenta que el medio por el que la administración burocrática alcanza su superioridad es el conocimiento especializado, y también añade el conocimiento de los hechos. Si regresamos ahora a la Gates Foundation y examinamos brevemente su política de transparencia, lo que vemos es que la fundación, si bien publica informes anuales y cierta información financiera y fiscal, no ofrece documentación ninguna sobre cómo se toman las decisiones dentro de la fundación, por ejemplo, por qué se elige gastar dinero en una enfermedad y no en otra. Tampoco ofrece información sobre la puesta en práctica de sus programas y tampoco evaluaciones de los mismos que hagan ellos internamente, que seguro que existen. Esto me lleva a otra observación de Weber y que se refiere a la transformación de la información, el saber acumulado durante la actividad de una organización, en este caso durante la diseño, discusión, preparación, ejecución, evaluación de los programas de Global Health de la Fundación. Cuando toda esta información que la actividad de la Fundación genera se convierte en secreto oficial, lo que Weber sugiere es que nos encontramos con una organización que tiene una ambición de poder. La expansión del secreto oficial viene de una ambición de poder. Y ello nos lleva a la otra crítica que mencioné anteriormente, que es la excesiva influencia de la Gates Foundation en el ámbito de Global Health. Esta influencia está relacionada con el hecho de que la fundación es un actor privado dirigido por 3 personas, Bill y Melinda Gates y Warren Buffett, el multimillonario. Este carácter privado y la falta de transparencia se pueden difícilmente justificar, dicen los críticos de la Gates Foundation, en vista de la influencia que la fundación ejerce sobre a la Organización Mundial de la Salud y sobre muchas ONGs que están activas en este ámbito y que ponen en práctica
ejecutan los proyectos financiados por la Gates Foundation. Lo que los críticos suponen es que la Organización Mundial de la Salud y las ONGs tienen que ajustar sus preferencias a las de la Gates Foundation, porque si no, no podrían recibir financiación, no podrían llevar a cabo programas y en muchos casos las organizaciones desaparecerían. Aquí, visto desde una perspectiva weberiana, lo que yo diría que tenemos es una dominación en virtud de la constelación de intereses. Aquí el actor que domina la Gates Foundation obtiene obediencia no porque los demás consideren sus órdenes, sus preferencias como legítimas, sino que los demás obedecen porque está en su propio interés hacerlo. Si no, se verían expuestos a daños serios y irremediables, ¿no? Falta de financiación, falta de actividad, tal vez desaparición de las propias organizaciones receptoras de ayuda de la Gates Foundation. Es una situación, por así decirlo, muy similar a la de Argentina frente a sus acreedores. A veces hay que hacerles caso, pero no porque nadie considere que los mismos tienen razón para establecer las políticas de gasto del gobierno argentino. Se me ocurrió plantearlo en 3 niveles. El primero es la cuestión de la guerra, que como sabemos para Weber ocupó un lugar importante, tal vez no tanto en su teoría como en su experiencia vital. Recordamos que él le llamó a la Primera Guerra Mundial guerra grande y maravillosa. En la biografía que le dedicó a su marido, Marianne Weber, dice que para ellos fue como un Pentecostés, y ese inicio de la guerra que suscitó un sentimiento de unidad nacional resultó muy significativo. Solo que luego, con las víctimas, con la muerte, con el gas pimienta, con la experiencia que Weber vivió haciendo un trabajo administrativo, directivo en el hospital militar en Heidelberg, la idea cambió. Pero ¿por qué quiero hablar en primer lugar de la guerra? Bueno, porque sabemos que la pandemia, el coronavirus, ha sido presentado como un enemigo, y la disposición para defenderse y vencerlo se parecía o se parece, en las metáforas que circulan en los medios de comunicación, en las redes, a una guerra. Haciendo sondeos de opinión, lo que encontramos, sobre todo en la primera fase, en marzo, abril, es una convergencia de la población con sus líderes políticos en la Argentina, pero este fenómeno se replicó en todo el mundo. Un sentimiento de unidad, un acuerdo con enfrentar con todos los medios posibles al microorganismo que, como les dije, aparece bajo la forma de la amenaza de un enemigo. De modo que guerra, sentimiento de comunidad nacional, adhesión, tal vez ocasional, no lo sabemos, a los líderes, creo que son cuestiones que podemos vincular con la teoría de Weber. La segunda cuestión, que también se va a parecer a la tercera, y que yo planteé estos días en un par de notas periodísticas, se refiere a la gran sinfonía, como yo digo, cultural que Weber planteó en el excurso de su primer tomo de la Sociología de la Religión, donde él despliega las 5 esferas de la cultura: la política, la económica, la estética, la erótica y la científica. Y se me ocurrió pensar que en realidad el papel tan destacado que adquieren
los especialistas, en este caso los infectólogos, los médicos, hacen que la esfera científica adquiera una importancia y una relevancia muy grande en el ordenamiento de la vida cotidiana. En general la ciencia remite a esferas de especialistas, pero ahora las directivas que provienen de los científicos han adquirido mucha importancia y entran en competencia con la esfera política y la esfera económica. Cuando decimos hay que mantener un equilibrio, hay una tensión entre lo económico y lo sanitario, también podemos decir hay una tensión entre lo económico y lo científico. Cuando analizamos, escuchamos advertencias respecto a que, aprovechando la coartada científica en la esfera política, los líderes autoritativos pueden avanzar sobre la democracia, creo que también estamos hablando de estas dos esferas y de este eventual desequilibrio, ¿no es cierto?, donde los científicos toman un protagonismo importante. La tercera reflexión es a propósito de lo anterior, y es uno de los clásicos de la teoría de Max Weber, que es la relación entre el poder político y el poder económico y las burocracias. Las grandes catástrofes, las pandemias, los desastres naturales, convocan a los especialistas, convocan a los expertos, convocan a sus organizaciones, y entonces hay una tensión nuevamente entre política, economía y burocracia. ¿Cuánta burocracia necesitamos para atender estas pandemias? ¿Cuánta burocracia en el sentido weberiano atienden los políticos en épocas normales? Ese vínculo siempre tenso entre burocracias en el sentido weberiano, en el sentido alemán, en el sentido de organizaciones, protocolos, jerarquías, conocimiento especializado. ¿Cuánto de esto necesitan los gobiernos, y sobre todo los gobiernos en países como la Argentina, para tomar mejor sus decisiones? Bueno, ya voy terminando, entonces repito, la guerra como punto de reflexión, las esferas de la cultura y sus desequilibrios, y por último el clásico de la relación entre ciencia y política, política y burocracia. ¿Cómo nos puede ayudar Max Weber, el pensamiento de Max Weber para estudiar la realidad contemporánea? Realmente son sumamente amplias. Dado el tiempo que tengo, pues yo me voy a limitar a dos cuestiones, creo que es muy importante. Uno tiene que ver con la cuestión del liderazgo y otro tiene que ver con la cuestión de la burocracia. Están muy relacionadas entre ellas, pero las voy a poner como dos puntos que nos pueden llevar a hacer varias preguntas para tener una orientación o una perspectiva de cómo acercarnos a la realidad. La pregunta sobre liderazgo sabemos que es fundamental en Max Weber, y a través de sus lentes podríamos ver un poco la oposición entre la ética de responsabilidad y la ética de convicción. Desafortunadamente vemos que muchos de los políticos que ahora están a cargo del poder de sus naciones se están guiando muchas veces solo por la ética de convicción, sin tener la ética de responsabilidad que implica previsión, en tomar en cuenta los medios y fines, las consecuencias de las acciones, todo esto que Max Weber apunta. Desde luego sabemos que, a diferencia del burócrata, Weber apunta que el político tiene que tener pasión, pero no solo pasión. Entonces, esta pasión tiene que ir, ir acompañada con un sentido de mesura, y muchas veces vemos que en los políticos actuales esta no es precisamente su característica. Otra cuestión que se vincula con esto es, desde luego, los tipos de liderazgo y los tipos de dominación. Sabemos que los tipos de dominación en Weber pues responden a tipos ideales y son marcos conceptuales, y es muy difícil ver la realidad tal cual. Entonces toda comparación que hagamos pues es un poco simplificar, pero podemos decir que tenemos rasgos de liderazgos carismáticos, autoritarios, que consideran que el liderazgo es innato y que solo ellos tienen la capacidad
de dirigir de una forma específica, y por otro lado una serie de liderazgos o de tipos de dominación, no necesariamente son sinónimos, pero por la brevedad lo voy a utilizar así, de una dominación de tipo burocrático donde pues la mesura es lo que más se distingue, ¿no? Es difícil simplificar, ya lo dijimos, pero podríamos decir que por un lado podría estar Trump y por otro lado podría estar Angela Merkel como ejemplos de este tipo de liderazgo o ejercicio de la dominación. Vinculado con esto, también podríamos retomar esta dualidad que hace Weber entre el político y el científico, porque vemos que en aquellos políticos que están muy centrados en sí mismos y muy en este tipo de liderazgo que apela más a las emociones que a la racionalidad, generalmente hemos visto que hay una distancia con los discursos más científicos de sus secretarios de salud o de los ministerios de salud, y vemos como una posición entre el discurso propiamente político y el discurso científico de la alta burocracia, digamos, y los científicos que los asesoran. Aunque desde luego esto no es el caso de todos los países, esto se vincula otra vez más con el tipo de liderazgo. Y luego está el problema de la burocracia vinculada también a los límites del Estado-Nación. Por un lado vemos con sorpresa, pero con cierta explicación, justificación, que el monopolio de la violencia física legítima está usada en los países donde el confinamiento es obligatorio, se ha usado para precisamente pues ir contra la población que no está siguiendo estas normas extraordinarias, lo cual pues es una actuación muy específica y muy atípica de esta fuerza y el monopolio de la violencia física legítima. Por otro lado, vemos que los estados-nación están siendo rebasados, tienen que tener políticas públicas, pero tienen que tener políticas públicas nacionales para combatir a un fenómeno global. Entonces yo creo que muchas veces los estados-nación y sus respectivas burocracias, con todos los departamentos, ministerios o especialidades, están tomando políticas nacionales cuando deberían de tomar políticas a nivel global, y ellos no lo pueden hacer. Entonces, en el terreno, ya para acabar esto, en el terreno propositivo, creo que en un futuro sí sería importante hacer lo que algunos han llamado una especie de pacto social nuevo internacional, donde haya una normatividad a nivel internacional, por lo menos vinculadas con temas básicos como la salud, como el acceso a agua y saneamiento, y que tenga los necesarios tentáculos para poder incidir, ¿no? Y para incidir en una política a nivel global, políticas públicas desprendiéndose de esta burocracia. Entonces, las relaciones entre la burocracia internacional, la burocracia nacional y por otro lado, los poderes locales, creo que también son muy importantes porque los municipios y las autoridades más vinculadas a un territorio pequeño saben también las verdaderas necesidades de su población en términos de acceso a los recursos, esta vez a los recursos sanitarios, pero a todos los recursos en general. Estas serían solo algunas ideas básicas para partir de una discusión hasta un futuro. Muchas gracias. Agradezco a Eduardo Valls y a su grupo de investigación de la UBA por sugerirme glosar unos minuticos la presencia de Max Weber, el gran sociólogo alemán que cumple ahora su centenario, 100 años de su muerte. De alguna manera tratamos de glosar, ¿no? Bueno, me gustaría comentar varias vetas, varios hilos conductores que de alguna manera jalonan la obra de Max Weber y que llegan hasta nosotros. Max Weber no es una reliquia,
no es algo que de alguna manera está en el pasado y lo estudiamos como algo del pasado y que está en el museo y que ya no tiene, vamos a decir, vida. No, es algo que está permanentemente vivo, ¿no? La primera idea es que la vida es lucha. Esa idea de Darwin, la lucha por la existencia, pero es una lucha racionalizada, es una lucha dulcificada, es una lucha con reglas. Ahí el tema un tanto de la racionalización, de los procesos de racionalización. Por tanto, Weber sigue estando ahí presente, ¿no? Otro tema y relacionado con este es el de las religiones y el mal, la distinción esa que se puede hacer a partir de Max Weber entre fuerzas puras y fuerzas impuras. Las fuerzas puras representadas por los héroes civilizadores, los dioses, el orden, el bienestar, y las fuerzas impuras representadas por el mal, los enemigos, los espíritus negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea, vamos a decir, estructurada entre lo trascendente y lo inmanente, llegará hasta nosotros de forma racionalizada en torno a la distinción directriz entre lo normal y lo patológico, ya no en forma de fuerzas puras e impuras, sino en forma de normal patológico. Aquí ya no se tratará de ahuyentar espíritus, sino más bien de matar gérmenes, que es en lo que de alguna manera estamos presuntamente implicados todos en esta fase un poco del coronavirus, ¿no? Esto no es importante, es importante no perder de perspectiva esto, ¿no? Pero es que además la linterna de Max Weber nos permite arrojar luz sobre otro aspecto y otra distinción directriz importante, ¿no? La cuestión de la libertad y la seguridad, ¿no? Que las sociedades modernas lo están de alguna manera tratando de dirigir a través del control de la interacción social. Es decir, si la religión lo hace ahuyentando espíritus y la ciencia, vamos a decir, la biomedicina lo hace matando gérmenes, el dispositivo de alguna manera sociotecnológico lo que hace es tratar de alguna manera controlar, separar la población, ¿verdad? Ahora en el caso del coronavirus, estableciendo una dentro y una afuera para que no entre, no se filtre, no se infiltre, ¿verdad?, este enemigo público en esta guerra sanitaria que tenemos planteada contra el virus, ¿verdad? Relacionado con esto hay dos estrategias importantes que también apuntan a partir de Max Weber, mientras que las sociedades de corte confuciano colectivista han controlado, yo diría que más satisfactoriamente, el proceso de expansión y de control social del coronavirus en una primera fase a través de procesos de geolocalización instalados en los móviles que han separado y confinado un poco a la población rápidamente, estableciendo test para saber quién está infectado y quién no lo está. Mientras que las sociedades, vamos a decir, cristiano-individualistas han apostado más por un tipo de intervención que en la primera fase ha estado más dependiente de la libertad que de la seguridad. Ya en una segunda fase han cortado y han confinado a la población, ¿no? También a partir de Max Weber podemos mencionar el asunto del coronavirus, podemos enfocarlo como una crisis sistémica, es decir, algo que surge en el sistema biológico y que inunda, que se infiltra en el sistema social, en el sistema económico, en el sistema político y que crea una crisis sistémica. Ya no es un sistema el que está desequilibrado, sino que es toda la sociedad la que está de alguna manera infectada. Bien, estas son algunas reflexiones que están ahí.
le agradecemos a Max Weber su legado y nos convertimos en intérpretes de él. Muchas gracias y seguimos el curso de los acontecimientos. Apoyándonos en Weber, Max Weber, podemos decir que la crisis actual es una crisis entre dos esferas, cada una de ellas con su propia lógica. Por un lado, la del conocimiento, es decir, el papel de los científicos, de los epidemiólogos, etc. Y por otro, la de la economía. Lo nuevo, lo que nos trae de novedad esta crisis en la que estamos sumergidos, es que después de 40 años de globalización neoliberal, algo absolutamente externo, digamos, a la esfera económica, es decir, un virus, se pone en evidencia las consecuencias de las décadas en las que la lógica económica, la lógica del capital, se explayó, digamos, ilimitadamente, sin que otras esferas le hayan podido poner mucho coto. La razón globalizada neoliberal es la razón instrumental en la cual la esfera económica logró imponerse. Es decir, todo se convierte en mercancía. Y dentro de este todo, ¿sí?, la salud, como cualquier otra mercancía, se convierte en algo que es viable en la medida en que arroja un saldo contable positivo. Esto es lo que Max Weber refiere cuando dice que el capitalismo es el poder más determinante de nuestro destino moderno, el Schicksalsvollste Macht, en la introducción a los ensayos de sociología de la religión. Y también, sobre todo, lo que Weber analiza en el capítulo segundo de lo que era la primera parte de Economía y Sociedad, es decir, la parte escrita más tardíamente, en la cual Weber muestra que en su forma más pura, más racional, ¿sí?, el capitalismo, la economía, tiende a desarrollarse dejando de lado todas aquellas variables políticas o sociales, es decir, todo aquello que no sea la mera contabilidad, la mera, digamos, cuenta y cálculo de beneficios. Es decir, es la pura racionalidad instrumental, contabilidad y maximización de ganancias sostenidas. Es decir, esto es el capitalismo en su forma neoliberal, que llevó a un ataque global, ¿sí?, ya desde los 80, digamos, a las condiciones de salud y de vida de miles de millones de personas en el mundo. En ese sentido, la Stahlhartesgehäuse, de la que nos habla Michael Levy, es decir, esto que Parsons convirtió en la jaula de hierro, es el capitalismo, como dice Levy. Y lo que es, digamos, lo que nos encierra en esta jaula, ¿sí?, es la dificultad creciente de romper con un discurso armado en torno a esta inevitabilidad. There is no alternative, decía Thatcher, ¿no? Es decir, dar prioridad, digamos, o sea, no se logra constituir un discurso que dé prioridad a otras variables, a otras racionalidades, que no sea la de la lógica del capital. Claro, Weber nos dice, en una frase muy ingeniosa, que al racionalismo no le salen siempre bien las cuentas, y como tal, esta racionalidad neoliberal se muestra absolutamente vulnerable frente a la pandemia. Las consecuencias sociales de esta crisis son aún difíciles de estimar, pero es interesante que esta crisis del COVID-19 puso en guardia a medios tan emblemáticos del neoliberalismo como el Financial Times o The Economist, ¿sí? Por ejemplo, esta semana que pasó, estamos a mediados de mayo, The Economist hacía un análisis del mercado laboral norteamericano, estadounidense, y llamaba enfáticamente a que el Estado norteamericano encare políticas agresivas, usando la palabra agresiva, en el mercado laboral, sobre el mercado laboral, para evitar que se vengan 2 décadas perdidas. Por eso, la crisis del coronavirus sea probablemente una oportunidad para poner en evidencia la necesidad de romper esta jaula de hierro, de que la racionalidad económica, la lógica del capital,
que solo se conmueve ante grandes acontecimientos históricos, con su concentración obscena de la riqueza, pase a ser dominada por una racionalidad que esté articulada por otras variables, básicamente por la voluntad de crear una sociedad más justa. A un siglo de la muerte de Weber, por la llamada en su momento gripe española, una funesta alineación entre sus días y los nuestros nos encuentra conmemorando este centenario en el marco de una nueva pandemia. Y sin poder, producto de esa pandemia, poder estar compartiendo discusiones con colegas en congresos y conferencias, con conferencias que estaban ya programadas y naturalmente tuvieron que ser suspendidas. Esperamos en este sentido que este video que preparamos quienes conformamos la Cátedra de Pensamiento Weberiano en la Universidad de Buenos Aires aporte a abrir discusiones y reflexiones que parcialmente puedan apoyarse en el legado de Max Weber. Muchas gracias.